Antes les damos la bienvenida a todos, gracias a los que se pudieron conectar. Este es nuestro último viernes del año que tenemos y queremos celebrarlo con ustedes. Tenemos un programa especial para este tiempo y quiero darte la cordial bienvenida. Bienvenidos todos de los diferentes países que están, de Paraguay, Argentina, México, Colombia. Gracias a Dios por su vida. ¿Se me pasó alguien? No, ¿verdad? Y bueno, agradecemos a Dios su amor y a que hasta aquí nos ha bendecido y queremos dar eh, un rompehielo. Ya sé que todos nos conocemos y todo, pero vamos a hacer una dinámica que ahorita voy a presentarles a Alan, a quien no lo conozca, que todos lo conocen, yo sé, pero tiene una dinámica rompehielo donde quiero que nos ayuden a participar, nos divertamos un ratito y seguimos con la palabra, ¿vale? Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y un gusto tenerlos. Vamos a tener una sorpresa, no se vayan, por favor, después de la prédica. Así es de que acompáñanos en este tiempito y disfrutemos esta noche. Que el Señor les bendiga. Súper. Bueno, voy a estar compartiendo mi pantallita para que todos me acompañen. Y bueno, básicamente hay un código QR para que puedan jugar el rompehielos desde sus celulares o si están desde la compu, ahí les envío la página a la cual tienen que ingresar y básicamente tienen que poner el código que aparece acá en la pantalla. Básicamente el juego es un juego de preguntas generales sobre la comunidad. Están bien sencillas las preguntas, están bien fáciles y si se estuvieran conectando todo este año seguro que van a saber responder. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, les dejo ahí el link para que puedan entrar y vamos a ir esperando que se conecten. Entonces, le voy a dar inicio, obviamente, ¿verdad? Así que... Vayan entrando. Si de por ahí alguien tiene problemas, me avisa y vemos qué podemos hacer. Mm, mm, mm. Ok, Adita ya entró. Sí, chicos, tienen que poner su nombre ahí con el QR, nada más se registran exactamente y ya nada le dan registrar y ya van a aparecer en la pantalla. Por favor, Ok, todos participen. a ver, le tenemos a Adita y a Vane. Ahí se pueden ir conectando. Mm, mm, mm. ¿Cómo es? Perdón, tengo que meterme a la página, ¿verdad? Sí, si Ujú. estás desde tu teléfono, entrar a la página que es kahoot.it. Ah, mm, Te va a pedir un código y... sí, el PIN ya me lo está pidiendo. Ujú, ok, ya lo meto. Ok. Gracias. Ahí entró Sai, ahí entró Giselle, super. Vivi también. ¿Quién falta? Ahí está Magdi, Ada. Vamos, ahora sí, gente. Bueno, Adita, vos me decís si están más o menos todos. Yo le doy a empezar. Ahí se unió Cristian también. Vamos a ver qué tal le va. A ver. Me dicen, Adita, ahí, porque yo no puedo verlos conectados ni nada. Si puedo Ya, empezar. sí, está Ok. Cristian, Magdi, Vivi, Giselle, Sai, Vane, falta yo, Hanna,
Falta Nat, doble T. Ahí está. Ya. Y falta ya nada más Joana y Nat. Faltan. Hasta un minutito más. Ajá. Oye, otra vez me sacó. ¿Por qué me saca? Sí. ¿Por qué me saca? Y no 5:29. se salga, pero si no, después le doy a empezar, ya Venga, creo sí. que ya no van a poder entrar. Sí, un segundo, un segundo, un segundo. Ahí está. No sé por qué me sacaba. Ah, que dice que ya estaba en uso. No, ahorita. Acá todavía no apareces. ¿Sí? Ah, Ahora sí entraste. Ahora sí. ya, ya, ya. No empezamos en 10, 9, 8, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Dice, ¿qué tanto conoces a los Luxers más 30? Y empezamos con la primera pregunta que dice, Alan tiene 30 años, ¿qué fue lo primero que hizo al cumplirlos? Llorar por entrar a los 30, pedir pastel y velitas, decir que aún tiene 29 o nada, los años no se celebran. Respondan. ¿Cuál creen que sea como que la más lógica, chicos? Ahí este es de cuál creen más o menos. ¡Ay, perdí el tiempo! Ok, Por pre- pero las tres personas que votaron Ajá. le terminaron, dice decir que aún tiene 29. Ay, empaté con nada. A ver, No, yo no, gané. están Vane, Vivi y Giselle ocupando los tres primeros puestos. Bendito Dios, no, listo. Adita tiene el pelo largo, pero ¿qué tan largo? Hasta los A ver. hombros, por la cintura, tan largo que lo usa como bufanda, hasta los codos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Lo ocupa como bufanda. Respuesta correcta es hasta la cintura, gente. Tres respuestas correctas. Ay, son las que me conocen. Ah. Aquí, Adita, Sí. Adita va ocupando el primer puesto, van en segundo, Vivi tercero. Siguiente. Joana, tienes los ojos claros. ¿Qué es lo primero que le dicen al conocerla? ¿Qué ojos tan bonitos? ¿Son lentes de contacto? ¿A quién de tu familia le sacaste el color de ojos? O déjame usarlos como espejo. Eh, ok. Y la respuesta correcta era, ¿qué ojos tan bonitos? La mayoría son lentes de contacto. A Y ver, puso, déjame usarlos como espejo, yo quiero saber. Magdi por lo visto fue el que dio la respuesta correcta, pues subió hasta el primer puesto de una. Ándale. Dice, Martín se enamoró de una colombiana. ¿Qué aprendió primero para conquistarla? Ay, está difícil. Bailar bachata, salsa y merengue, comer changua, preparar ajiaco o preparar arepas. Ajá. Se me hace la más lógica. La Ah, respuesta correcta prepara. es bailar bachata, salsa y merengue. Hay que preguntarle a Martín si realmente sabe hacer esto. Arepas. Yo necesito tener pruebas porque no le veo mucho a Martín bailando Bachata. salsa y merengue. Adita subió al primer puesto. Mm. Dice, Van es famosa por sus postres. ¿Cuál es su receta favorita? Cheesecake de Uy, maracuyá, torta de chocolate, helado en todas sus formas o todas las anteriores. Todas las anteriores, muy bien, la mayoría. uy, Dice Magdi. Vivi subió al segundo puesto, Sai subió al hambre. primero. No, hombre. Nati está casada con Martín. ¿Cuál fue el primer regalo que les dieron como esposos?
Un bono de compra, una cena romántica, una suscripción a una app o un viaje sorpresa. Mm. Un viaje sorpresa. ¿A dónde? Sorpresa, gente. Ahí estábamos atentos todos. El podio se mantuvo, gente, así que estamos bien. Ay, Dios. Bien. Y el Arroyo fundó la comunidad Lux, que lo inspiró. Un sueño extraño, un consejo de su abuela, un café supercargado o su deseo de conectar a las personas. Gente, si en este Un se café equivoca, súper cargado. claramente su deseo de conectar con las personas. ¿Quién respondió un consejo de su abuela? Decía. Ok, el podio casi no se movió. Giselle ingresa al podio. Mm. Uno de los administradores de la comunidad de Lux es Dani. ¿Qué hace mejor que nadie? Responder mensajes, hacer memes de la comunidad, organizar eventos épicos o todo porque es multitasking. La respuesta correcta es todo porque es multitasking. Lo confirma. Epa, Vivi subió al primer Muy puesto y bien, Vivi, Giselle muy subió bien. al cuarto. Charles es músico. ¿Qué instrumenta toca como un experto? ¿La guitarra, el piano, la batería o todos? Respuesta correcta, la guitarra. ¿Quién le tuvo tanta fe que puso todos? Rayos, creo que fui yo. Ok, Giselle sube, lento pero seguro Giselle está subiendo al tercer puesto ya. A Sebas le gusta viajar. ¿A qué destino ha viajado más recientemente? ¿Finlandia, Colombia, Puerto Rico o Bélgica? Colombia. Opa, acá se movió mucho. Giselle Muy subió bien, al muy segundo, bien. Magdi al tercero y Vane entra al podio. Vale. Giselle es mexicana. ¿Qué lleva siempre en su bolso? Chile en polvo, una lata de frijol refrito, snacks que no pican o una botella de agua. Sí. Claramente, Giselle tiene chile en polvo en su... Ok, Adita sube al tercero. Me dio A ver, pocos puntos. ¿de Qué qué país estafa. es la querida maestra Marie? ¿El Salvador, Panamá, Guatemala o Honduras? Respuesta correcta, Honduras. Ok. Carlita siempre manda el mensaje, hola, @ reto bíblico. ¿Qué pasa si no lo hace? Todos piensan que está dormida, el grupo se queda en silencio, el reto no comienza, el mundo se detiene. La respuesta correcta, todos pensamos que está dormida, gente. Evidentemente. Debbie siempre envía devocionales. ¿Qué ocurre cuando llegan sus mensajes? Todos comienzan el día inspirados, se siente como un abrazo espiritual, el grupo le manda corazones y reacciona todas las anteriores.
Claramente todas las anteriores, gente. Opa, Giselle, Giselle, bien. el primer puesto. ¿Cuántos? Opa, nos quedan dos preguntas más. Quique come curiosidades de la naturaleza. ¿Cuál es su especialidad? Arañas al ajillo, hormigas con miel, cualquier bicho que se mueva o caracoles en sopa. Que estaba acá. Respuesta correcta, cualquier bicho que se... Ah, no, mentira. Caracoles en sopa. Guacala. Guaca. Último, gente, y con esto se define. En el canal del Club de Lectura se leyeron varios libros este año. ¿Cuál de los siguientes no se trabajó este 2024? El Jardín de la Amistad, Metanoia, Incendiario, ¿Soy realmente cristiano? Esta pregunta es complicada, che, ¿eh? La respuesta correcta es El Jardín de la Amistad, gente. Vamos a ver cómo se quedó el podio. Tercer lugar, Adita. Segundo lugar, Vivi. Y en el primer lugar, redoble de tambores. Pincel. Bravo, Giselle. Evidentemente, Giselle es la que más conoce a esta comunidad. De todo el resto estoy decepcionado. Esperaba más. Ah, así que nada, Giselle, muchas felicidades. Ganaste un premio que te lo van a estar contando después. Que yo- Nada, gente, muchas gracias a todos en serio por participar. Se termina la reunión. Nos vemos el próximo. Mentira. Bueno, como, como saben, gente, hoy es el último. Para que tengo que leer sus mensajes. Yo no le estoy leyendo. Pensé que quedaría por fuera del juego. Bueno, como saben, gente, hoy no es una reunión cualquiera. Hoy es la última reunión de la comunidad Lux de este año, valga la aclaración, ¿verdad? Así que nada, tuvimos un año bastante interesante, lleno de desafíos, y acá estamos terminando el año todos juntos de vuelta y qué lindo poder tenerles a cada uno de ustedes acá realmente. Entonces, nada, no quiero hacer perder demasiado tiempo y le voy a dar paso a nuestro queridísimo invitado especial que seguramente los que ya se estuvieron conectando anteriormente ya lo conocen. Él es Cristian, que si quieres, Cristian, te puedes presentar nuevamente. Yo ya le adelanto. Cristian es de Paraguay, se congrega en la misma iglesia que yo. Así que nada, de por ahí si te querés presentar un poco más, de una manera un poco más amplia o quieras decir algo que todavía no dijiste, Cris, este espacio es todo tuyo y nada, puedes empezar cuando gustes también. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Súper bien. Genial. Buenísimo. Como solemos saludar acá en Paraguay, Ñande Yara Tandero Baza. Si Alan, ¿podés subtitular o traducirme, por favor? Ñande Yara Tandero En Basa, guaraní. Señor te bendiga. Significa básicamente para Exactamente. que Dios te bendiga, que nuestro Dios. En nuestro lenguaje guaraní significa que Dios o el Señor te bendiga. Así que arranco así saludando y bueno, muy contento, muy, pero muy privilegiado como siempre. Creo que es la tercera vez que tengo el honor de poder compartir con ustedes. Sinceramente, las veces que Alan me contactó para pedirme conectar y poder compartir la palabra, siento sobre mí una responsabilidad muy grande porque obviamente es compartir la palabra, pero también un privilegio enorme porque, bueno, sé que son un grupo bastante unidos, que se conectan siempre y bueno, para mí es realmente una alegría volver a conectarme y la responsabilidad es todavía más grande porque Ala me pone me invita para el último, el cierre del año, o sea, no puedo buscar así, o sea,
me complicó la agenda cuando me dijo, mira, la última reunión vos tenés que dar la palabra, así que oración, ayuno, me fui al Sinaí ahí 40 días, 40 noches para que Dios me dé las tablas, algo que tengo que... Pero bueno, la palabra de Dios siempre es oportuna, llega a tiempo. Fue un año bastante interesante, fue un año muy, a ver, la palabra correcta es muy ajetreado, no sé si se entiende el término, muy movido. Fue un año particularmente para mí muy desafiante en lo académico, en lo familiar, en muchos sentidos. Y bueno, entonces cuando Alan me dijo que armara, que preparara un devocional para compartir con ustedes y que este devocional iba a ser el último del año, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo yo, desde mi experiencia, compartir la palabra de Dios, un mensaje que tenga que ver con, bueno, con cerrar un ciclo, con cerrar un año para dar apertura y hacer camino para el año que viene, ¿verdad? Entonces, bueno, titulé este mensaje Los Otros, y bueno, si me das, Alan, ya el ok, arranco. Eh, la Biblia, a medida que la leo, encuentro tantas partes de la Biblia, tanta historia donde de alguna manera siempre hay diferenciaciones, los buenos y los malos, eh, los, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, los que son del bien, los que son del mal, los que están aquí y los que están allá. Las parábolas que Jesús enseñaba, que a mí me gusta mucho leerlas, porque las parábolas nos hablan acerca de una realidad espiritual del reino de Dios y que la tenemos que traer nosotros a nuestra tierra, a nuestro ambiente, a nuestro ecosistema aquí abajo. Eh, y me pongo a pensar entonces, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, eh, que, que aparta a uno pero deja a otros. Las 10 vírgenes, están 5 de un lado, 5 del otro. Siempre hay de alguna manera una diferenciación. Me puse a pensar qué es lo que de repente, qué es lo que divide, qué es lo que separa de ambos grupos. Y lo interesante es que nunca hay un intermedio. O estás aquí o estás allá. ¿Sos de los unos o sos de los otros? Y siempre hablamos, y muchos los mensajes que muchas veces escucho hablan acerca de los unos, de los íntimos del Señor, de los llamados por el Señor, de los convocados por el Señor. Y hoy quise darle una vuelta un poco distinto. Vamos a hablar casi de lo mismo. Voy a tocar algunas partes de la Biblia que me gusta muchísimo de cómo se da este escenario que le estoy comentando, pero le titulé Los Otros porque de alguna manera estos otros también nos dejan una enseñanza. Y quiero que por favor me sigan y vayan conmigo a la Biblia en capítulo 17 de Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas el médico. En el capítulo 17, Lucas es el único de los 4 evangelios que menciona esta historia en el versículo 11. Lucas 17:11 nos habla acerca de 10 leprosos. A mí realmente me llama mucho la atención. Lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo encuentro algo más que aprender. Y me gusta mucho, no solamente ver los sucesos que se dan de las personas que se encuentran con Jesús. Me gusta mucho verla a Jesús. Me gusta mucho las personas que se encuentran con Jesús, y ninguno de los que se encuentran con Jesús, eh, su vida volvió a ser la misma. Eligieron estar entre los unos o eligieron estar entre los otros, pero tuvieron que tomar una decisión en sus vidas, en su encuentro con Jesús. ¿Qué camino tomar? ¿En qué grupo estar? ¿De qué bando vas a estar? Jesús siempre le ponía en ese aprieto a las personas.
Jesús no perdía la oportunidad de darle a la persona que se encontraba con él la oportunidad de seguirle, la decisión de seguirle. En este caso, 10 leprosos se encuentran con Jesús y esta es la historia. Quiero que la leas conmigo. Dice el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estoy leyendo la versión 1960, Reina Valera. Dice el versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 12 nos habla que se pararon de lejos porque la tradición, de hecho la ley, establecía que los leprosos tenían que estar fuera del campamento, alejados de las personas. De alguna manera, eran considerados inmundos. Por ende, Lucas, que es médico, relata con este detalle, porque los médicos tienen esa característica, son detallistas. Lucas relata este detalle interesante y otros más que vamos a ir viendo, de que estaban lejos, y esto obviamente nos lleva a asumir la realidad social en la que estaban estas personas, alejadas de la sociedad, alejadas de la gente, y por lo visto, según este relato, estos 10 leprosos conocían a este hombre que estaba pasando por ahí, Jesús de Nazaret. Y Jesús escucha, dice el versículo 14, que Jesús le escucha a ellos y cuando les ve, cuando Jesús escucha y les ve, les habla Jesús a él. Si bien no hay muchos detalles de parte de Lucas, yo trato siempre de crearme el escenario, hacerme la película, imaginarme cómo sería. Dice el versículo 14, cuando él los vio, cuando Jesús les ve a estos 10 leprosos, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aquí viene lo interesante. La ley judía establecía en Levítico capítulo 14, versículos 2, que los leprosos tenían que presentarse al sacerdote cuando están limpios, no antes. Cuando el leproso se presentaba al sacerdote, ya tenía que estar limpio, entonces el sacerdote tenía que examinar, verificar que efectivamente estaba limpio para, obviamente, a través de esa, posterior a esa verificación, volver a reinsertarles en la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me pongo a pensar lo siguiente. Eh, Efectivamente, cuando leemos este relato, vemos que estos 10 leprosos ya tenían, por la manera en cómo se dirigieron a Jesús, ya conocían quién era Jesús, por ende ya activaron su fe en la manera en cómo le llamaron a este Jesús. Dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De alguna manera ya era una forma de adoración la manera en cómo ellos se dirigieron a Jesús, cómo hablaron de él, cómo le llamaron a Jesús. Lo otro que me pongo a pensar es lo siguiente: estos 10 leprosos obedecieron a Jesús en lo que él les dijo, porque dice, acto seguido a lo que Jesús les dice, ellos, ¿qué hicieron? Mientras iban, fueron limpiados. Los 10 leprosos, mientras iban, fueron limpiados. Y aquí me nace a mí una pregunta interesante. Al menos trato de ponerme yo en el lugar de uno de estos 10 y quizás, si fuese yo, me haría esta pregunta. ¿Acaso no es mejor, Jesús, me limpias primero, me haces el milagrito que estoy buscando y luego, porque es lo que se supone que el procedimiento es así, voy al sacerdote y me muestro ya limpio? Ellos decidieron hacer caso a las palabras de Jesús, aún entendiendo que todavía no estaban limpios. Ellos aún así tomaron una acción de fe. Y con esto quiero ir llegando al punto de lo que quiero compartirles. Nuestra vida tiene que estar, nuestra vida tiene que marcarse por acciones de fe que vayamos tomando todos los días. Nuestra vida cristiana, nuestra creencia, nuestra fe tiene que verse en acciones. Siempre una acción de fe que tomes va a permitir que los milagros lleguen.
Muchas veces nosotros esperamos que el milagro llegue para después, con el milagro ya hecho, empezar a tomar decisiones. Cuando justamente lo que hace que estés de un lado o del otro es la decisión que tomas, la decisión de estar, la decisión de creer primero para luego ver el milagro. Bienaventurados los que sin ver creyeron, le dijo Jesús a Tomás. Entonces, estos 10 leprosos, sin cuestionar la palabra de Jesús, sin cuestionar lo que Jesús le había dicho, aún sabiendo que la ley decía que tenían que presentarse al sacerdote recién a estar limpios, aún así estos 10 obedecieron a este hombre, obedecieron a Jesús al pie de la letra, tal cual su palabra, y se fueron. El milagro aconteció cuando la fe fue accionada. El milagro se produjo, el milagro se materializó en el cuerpo de estos 10, sin excepción, los 10, recién cuando ellos accionaron su fe. Es decir, en el camino fueron sanados. Así mismo lo relata Lucas. Quiere decir que eso fue visible y ellos lo vieron, Lucas lo vio y lo plasmó, lo escribió. Entonces, la fe hecha acción es lo que provoca en mi vida los milagros, sin cuestionar. Estos 10 hombres no cuestionaron, no le dijeron a Jesús, mira, la ley dice esto, tendrías que hacer de esta manera, sino que ellos creyeron y se fueron. Y el milagro en el camino, mientras iban, mientras avanzaban, allí vino el milagro para los 10. Tuvieron esa convicción. Y dice el versículo 15, continuando con este relato. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino a este hombre, de los 10 que fueron, mientras recibía la sanidad, veía sus brazos, veía quizás sus manos, estaba siendo sanado. Él podía ver la sanidad en proceso, la sanidad divina en ejecución en su vida, en su cuerpo. Entonces, obviamente, dice el relato, él da la vuelta y vuelve, ya sanado, a Jesús. Y dice, versículo 16, que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y hay un dato interesante de Lucas, dice, y este era samaritano. ¿Quién diría? Los samaritanos eran este, eh, los rechazados de la sociedad, a quienes no se le quería, a quienes no había que hablarles, a quienes ni el saludo para ellos, esos eran los samaritanos. Los, la manera en cómo eran tratados los samaritanos, el concepto que tenían de ellos, era realmente despectivo, era despreciable, ese era el término que usaban por ellos. Los samaritanos eran lo peor para esa sociedad. Y este hombre, dice la Biblia, lo relata Lucas, era samaritano. De los 10 que fueron, los 10 recibieron sanidad, pero solamente uno volvió, dice, glorificando a Dios y dándole gracias, rostro en tierra, a aquel que le sanó. Y responde Jesús. Sí, es interesante porque todo lo que dice Jesús no hay desperdicio en ninguna de sus palabras, obviamente. Pero a lo que voy es que es interesante analizarlo en detalle. Dice el versículo 17, Jesús le responde, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los otros dónde están? No hubo, dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el versículo 19, y cierra Lucas esta historia diciendo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, claramente hay una diferenciación aquí. Y no que Jesús haga una diferenciación, sino que las acciones de estos hombres determinaron si
solamente iban a ir con el milagro a cuestas o con la salvación como regalo. Una cosa son los regalos que recibimos, pero otra cosa son las recompensas. Un regalo, por ejemplo, es que hoy haya amanecido con vida. Un regalo es que no te falte el pan sobre tu mesa. Un regalo es la salud. Tantos regalos recibimos. A veces yo me pongo a pensar, inclusive quizás sin merecerlo, pero Dios en su amor, en su bondad y su gracia nos da regalos. Ahora, una cosa son aquellos regalos que por gracia Dios nos da, pero otra cosa son aquellas recompensas que te la ganas. Si Dios te da 5 y con esos 5 vas y te esforzás y producís, por supuesto que si sobre lo poco fuiste fiel, dice la Biblia, Dios te va a dar otros 5 encima, te va a dar más de lo que recibiste y vas a ir creciendo y ¿por qué? Porque son las recompensas, producto de una milla extra que hayas hecho, producto de un trabajo que hayas hecho con aquello que Dios te dio. Entonces, una cosa son los regalos, otra cosa son las recompensas. Lo interesante en esta historia que vemos con los leprosos es que los 10 recibieron el regalo de la sanidad, pero uno recibió un plus, uno recibió una recompensa adicional y no hizo mucho esfuerzo, no necesitó hacer una plegaria, no necesitó hacer un sacrificio adicional, sino simplemente dar gracias. Qué increíble cómo, no es increíble, es creíble cuando hablamos con el Señor de estas cosas y de su palabra, pero es sorprendente cómo la gratitud mueve el corazón de Dios, agrada el corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu actitud hoy, cerrando el año 2024 con respecto a todo lo que el Señor hizo contigo? Y quizás, ¿por qué no decirlo? Aquellas cosas que quizás no lo hizo, aquellas cosas que de repente habrán estado en tus oraciones, alguna lista de pedidos, algo específico que le habrás pedido al Señor, algo que esperabas que Él haga y quizás no lo hizo en su soberana, pero buena, agradable y perfecta voluntad. No lo hizo. ¿Cómo está tu corazón con respecto a todo lo que el Señor hizo en este año 2024? La gratitud mueve el corazón de Dios y provoca recompensas. 9 recibieron su sanidad, pero uno solo de los 10 no solamente fue sanado, sino que también recibió la salvación. Dice el versículo 19, tu fe te ha salvado. Claramente, las acciones de estos 10 hizo una diferenciación entre uno y los otros. Jesús siempre es el mismo. Su palabra siempre es la misma. Su, sus instrucciones son la misma. Su amor es el mismo. Su gracia es la misma. Pero nosotros determinamos con nuestras acciones y con un corazón agradecido, con la fe que tengamos, de qué lugar vamos a estar. ¿De los unos o de los otros? Somos de los que nos conformamos con haber sido sanados, ya es suficiente. Con esto ya es suficiente, en lo que buscaba, en lo que necesitaba. Ya tengo mi milagro, voy a seguir en mi camino. Pero hay otros que entienden que el milagro te tiene que acercar más a Jesús. Este samaritano que inclusive, insisto con esto, era el despreciado de la sociedad por ser samaritano, fue justamente el que tuvo el corazón y la fe de volver y dar las gracias a Dios, no solamente por la sanidad, sino porque le cambió la vida. Y Jesús declara una palabra sobre él y le dice, tu fe te ha salvado. No solamente has sido sanado, no solamente tu milagro es físico ahora, sino que tenés la salvación de tu alma por la fe. Y es tremendo cómo nuestras acciones pueden determinar nuestro destino propiamente. Es impresionante. Entonces, yo decido dónde estar, con los unos o con los otros. La palabra siempre es la misma. Jesús siempre es el mismo. Dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Su palabra no cambia. Somos nosotros los que reaccionamos a su palabra.
¿Cómo voy a accionar? ¿Qué voy a hacer con la palabra que recibo hoy? ¿Qué voy a hacer con lo que el Señor me dijo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo decido estar con las 5 vírgenes sensatas que siempre están con sus lámparas encendidas, esperando al esposo, no dejando que la lámpara se apague y no permitiendo que la reserva se acabe, o prefiero estar con las insensatas, esas 5 vírgenes que, ah, quizás se tarde todavía el esposo, no hay problema, todavía queda un poquito, vamos a aguantar con lo que tenemos. Y en esa imprudencia y en ese relajo vino el esposo, tuvieron que ir corriendo porque ya se estaban quedando sin aceite, ya se apagaban sus lámparas, quedaron fuera. Jesús es de siempre el mismo. Nuestras acciones determinan en qué bando vamos a estar. ¿Cómo recibo yo su palabra hoy? ¿Y qué hago con lo que el Señor me da? ¿Vuelvo? ¿Agradezco cuál es el corazón que tengo? ¿O simplemente, Señor, ya hiciste tu milagro, ya fue suficiente? Gracias por este 2024, es todo lo que necesitaba y damos vuelta a la página. Otra historia, y con esto quiero ir cerrando. La otra historia está en Mateo, en el capítulo 14. Este es una historia fascinante, todo es fascinante en la vida, realmente. De Génesis a Apocalipsis todo es fascinante, tenemos todo tipo de historias cómicas, de terror, románticas, todo tipo de verdad, las categorías. Pero leerle a Jesús y verle a este hombre como, especialmente, particularmente me gusta mucho ver cómo él se manejaba y cómo él socializaba con sus discípulos. Es interesante porque el trato que él tenía con sus discípulos era un poquito más, a ver, podemos decir, más íntimo, más personal, más especial, porque él le conocía a ellos y ellos le conocían a Jesús. Y obviamente él estaba entrenando, capacitando a 12 hombres que tenían que llevar después el reino de Dios. Entonces, en este capítulo 14 de Mateo, en el versículo 22, yo sé que conocen la historia, Jesús está caminando sobre las aguas. Y lo que sucede en este trazo de la historia es muy interesante y me gusta ir a los detalles porque siempre encuentro enseñanza en los detalles. Insisto, con Jesús no hay desperdicio ni siquiera en sus gestos. Es interesantísimo. Y la reacción de las personas, en este caso sus discípulos que estaban con él en esta parte de la historia, y obviamente son iguales que nosotros, por ende aprendemos de los discípulos cómo reaccionaron, qué dijeron, qué callaron, qué hicieron o qué no hicieron. Versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice el versículo 23, subió al monte a orar aparte. Esto era ya algo definido en la vida de Jesús. No era algo que lo hacía de paso. Jesús era un hombre de oración. Siempre fue un hombre de oración y todo lo que hacía lo hacía después de haber orado, después de haber tenido una comunión con Dios. Por ende, todo lo que este hombre hacía, todo lo que Jesucristo hacía, lo hacía habiendo orado. La comunión con Dios Padre era realmente profunda, íntima, y por eso la oración en la vida de Jesús producía el efecto que vamos a ver ahora. Subió a orar al monte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, imagínense todo el tiempo que estaba orando. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo me pongo a pensar, este Jesús miren, hay tanta historia de Jesús. Por ejemplo, voy rápidamente a uno de ellos. Jesús va, Jesús tiene hambre, va a a un árbol que produce higos. Dice el relato, si no me equivoco está en Marcos, dice el relato que Jesús tenía hambre, se acerca a la planta de higuera
que produce higos y no encuentra higos. Y le maldice a la higuera. Y se seca la higuera. Entonces, yo digo, a ver, el que creó la higuera quiere comer higos, sabe que no es tiempo de higos, porque el relato bíblico, el evangelista Marco, cuando escribe, dice, no era tiempo de higos. Y el que creó la higuera, le maldice a la higuera por no dar fruto en el tiempo que no tenía que dar fruto. Entonces digo, a ver, Jesús, ¿cómo lo que viene la onda acá? O sea, vos creaste la higuera, vos le diste los tiempos en los cuales va a dar fruto y los cuales no va a dar fruto. Entiendo que tenías mucha hambre, Jesús, pero ¿por qué le maldes, por qué por qué tuviste que maldecir a la pobre higuera que no era su tiempo de dar fruto? Pero más abajo encuentro el relato de Marcos que dice, y lo oyeron sus discípulos. Por favor, después busquen. Esto no está en los planes de hablar hoy, ¿verdad? Pero me acuerdo y lo quiero compartir. Dice, y lo oyeron sus discípulos. Entonces yo dije, o sea, todo este show que montó Jesús y la pobre higuera que se quedó seca, era porque había una enseñanza que Jesús, porque dice que en voz alta, porque dice, y lo oyeron, es decir, le habla a la higuera, le maldice a la higuera, nunca nadie más coma, nadie fruto de ti. Y al día siguiente, dice Pedro, pasa por ahí, Pedro le dice, mira maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y ahí Jesús esboza el mensaje y una enseñanza tremenda que lo dejó para tarea de la casa. Ok, ¿a qué voy? Jesús todo lo que hace tiene un propósito, siempre. Él se va a orar en el monte, pasa toda la noche o gran parte de la noche orando. Sus pobres discípulos, a quienes le dijo, vaya, yo le alcanzo, están en el medio del mar, azotada por las olas, la oscuridad. Dice el versículo 24, y la barca, Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, dice Reina Valera 1960, se calcula que era entre las 3 y las 6 de la mañana, imagínense, en el medio de la madrugada, en el medio del mar, las olas y la oscuridad, y estos hombres esperándole al maestro que dijo que iba a venir. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice el versículo 25, a la madrugada. Y esta es la escena, versículo 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Obviamente, plena oscuridad. Imagínate una silueta que se acerca, una silueta que se está acercando, se está acercando, se está acercando, se está acercando. Por supuesto, en la oscuridad no se sabe quién es, ¿verdad? Y encima caminando sobre el mar. Y el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús le habló. Espíritu chocarrero. Y enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, no, yo soy, no teman miedo, no temáis. Entonces, aún en la oscuridad, la voz de Jesús, que ya era conocida por los discípulos, les dio la calma que ellos necesitaban. No les dio, o sea, los discípulos no le dieron a su maestro, pero la voz, la dulce voz en medio de la tormenta de su maestro les dio la calma. Y esta situación generó la siguiente reacción, que es lo que a mí más me impacta de esta parte de la historia. Versículo 28. Ya otra vez aparecen en escena quién va a ser. Pedro, el que siempre tenía que hacer algo. Yo no sé si ustedes ven o vieron alguna vez de Chosen. Es muy interesante porque el Pedro se parece mucho lo hicieron muy bien realmente. Yo no he visto mucho todavía de los episodios de Chosen, pero es muy interesante ver en una serie las historias bíblicas. Y me pongo a pensar en este Pedro, de lo atarantado que era, de lo impulsivo que era, y de que muchas veces sus acciones estaban por delante de lo que él tenía que, o sea, él accionaba primero, después calculaba, después pensaba, pero eso le daba a Pedro, miren, atiendan lo que les voy a decir,
Pedro siempre, en vez de que Jesús le ponga en aprieto a Pedro, Pedro le ponía en aprieto a Jesús. Imagínense nada más, están por arrestar a Jesús. Y Pedro dice, no le van a arrestar a mi maestro, ya le cortan la oreja. Entonces yo, ay, ya otra vez tengo que yo solucionar este problema de Pedro y se va Jesús a volver a colocarle la oreja a este soldado, ¿verdad? Que se quedó escuchando a un solo lado. Entonces, siempre Jesús como reparando lo que Pedro hacía, sin pensar, sin calcular, sin cuestionar. Pero Pedro provocaba que Jesús sea algo. Pedro provocaba que Jesús enseñase algo. No sé si tenés gente cerca tuyo así. No sé si como líder tenés gente que son así como vos. No sé si vos sos como Pedro. Pero qué importante tener a los Pedros en nuestra vida. Qué importante que vos y yo seamos como Pedro. Provocar que Jesús haga algo. Provocar y sacudir la estantería en los cielos. Provocar que Jesús me enseñe algo. Este Pedro le escucha a su maestro, no le estaba viendo porque era oscuro. No le estaba viendo a su maestro, pero conocía su voz. Sabía quién era el fantasma que estaba cerca. Era Jesús. Pedro no pierde la oportunidad. Le ve a su maestro. Era la primera vez y no se repitió nunca más. Era la primera vez que Pedro y sus compañeros le estaban viendo a su maestro caminar sobre el agua. ¿Qué necesidad había de que Jesús caminase sobre el agua? ¿Para qué? ¿Por qué? Algo, algún propósito tenía Jesús de enseñar, de desafiarle a sus discípulos, a estos apóstoles. Algo Jesús tenía, algo tramado tenía Jesús. Y uno de ellos entendió, uno de ellos tomó el desafío. Y este Pedro, sin conocerle, sin verle eh, a su maestro, escuchó su voz y dice lo siguiente, versículo 28. Respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ok, Pedro puede ser atarantado, puede ser desenfrenado, puede hacer las cosas sin calcular muchas veces, pero miren la enseñanza que hay en este versículo. Pedro no se iba a mover, escuchen, Pedro no se iba a mover de la barca si Jesús no le habilitaba, si Jesús no le daba la luz verde. Pedro era pescador, conocía la barca, conocía el mar, conocía el agua, evidentemente sabía nadar. Para él no era un escenario nuevo, él no estaba en un lugar perdido. Era de noche, era oscuro, había olas, pero Pedro creció años, muchos años en el mar siendo pescador. Conocía lo que era estar en el agua, amanecer intentando pescar, estar ahí, pelearse con las olas, manejar una embarcación. Él no estaba en un escenario distinto. Él conocía ese escenario. Ahora, ¿qué era lo distinto? A lo que él nunca en su vida vio, a lo que nunca en su vida él vio. Y esta es la primera vez. Alguien está en mi escenario, alguien está en mi lugar, alguien está en el ámbito donde yo soy profesional, alguien está en el sitio donde yo sé, donde yo conozco y está haciendo algo que yo no sé hacer. Está caminando sobre el agua. Y si vos sos Jesús, yo quiero que me mandes ir a vos. Y qué interesante, Pedro, siendo todo un experto en las aguas, todo un experto en lo que es pesca, embarcación, el mar, todo, él dice, no me muevo de acá si, Señor, vos no me llamás, vos no me mandás ir a vos. ¿Qué nos enseña esto? Entre muchas cosas, nunca te muevas, nunca tomes una decisión si no hay una palabra de Dios de por medio, si no es Jesús el que te dice qué acción tomar. No sé qué planes tenés o vas a hacer para el 2025, espero que sean varios, pero que sea la palabra de Dios la que te habilite. Señor, si es tuya esta decisión, si es tuyo este norte, si es tuya esta lista, si acaso esta intención que estoy teniendo en el corazón para el año que viene, las semanas que vienen, los meses que vienen,
Si es tuyo, manda que yo vaya, manda que yo alcance, permíteme llegar hasta ahí. Pedro, siendo todo un profesional, conociendo todo, alguien estaba haciendo algo en su ámbito y él se sintió desafiado. No puede ser que haya alguien que pueda caminar sobre el agua y yo no. Esa es la actitud de Pedro. Yo sé pescar, sé manejar embarcación, sé hacer todo lo que tenga que ver con el agua y con el mar, pero nunca caminé sobre el agua. Y alguien acá viene a mostrarme que se puede caminar. Yo también quiero. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Perdón, 29. Vamos al 29 primero. Jesús le responde y le dijo, ven. Cuando Jesús le responde y le dice, ven, ahí recién Pedro tiene la palabra y con esa palabra Pedro da ese paso. Ahora, si bien podemos empezar a leerlo de manera seguida, yo no me quiero perder, por lo menos imaginarme lo que sería ese momento. Estaban los discípulos. Uno de ellos quiere dar el paso a lo desconocido, literalmente desconocido. Era pescador, todo un profesional, pero era algo desconocido, nunca antes hecho caminar sobre el agua. Jesús le dice, ven. Cuando él recibe la palabra, cree en la palabra y da el paso. Y dice, y descendiendo, versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me imagino ese momento, les prometo. Ojalá que cuando estemos en el cielo podamos, no sé, de alguna manera ver el bar, ¿verdad? Ver cómo fue todo ese, cómo fue ese momento y si se puede volver a hacer no sé. Pero me imagino en la oscuridad a un Pedro saliendo de la barca, caminando sobre el agua, en dirección a Jesús, en dirección a Jesús. El relato es bien claro, para ir a Jesús. Desde un momento, Pedro le dijo, Señor, si sos vos, yo quiero ir junto a vos. No importa si estás caminando sobre el agua, sobre las aguas voy a caminar, pero yo quiero encontrarme contigo. No importa en la oscuridad, yo no te veo, pero escucho tu voz. Yo quiero ir donde vos estás. Estás sobre las aguas, quiero hacerlo. Pero si es para estar contigo, yo quiero hacerlo. Dame la palabra, habilítame. Si se tiene que romper una ley física y se tiene que activar una ley espiritual que me permita caminar sobre el agua, dame esa palabra, mostrame el camino. Y yo voy a... Qué interesante, porque literalmente Pedro a ciegas estaba haciendo esto, porque, insisto, era oscuro. Solamente la voz de su maestro le podía guiar. Dice versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aún en esa circunstancia, aún estando sobre las leyes físicas, caminando literalmente, milagrosamente, está caminando sobre el milagro del poder caminar sobre las aguas, aún así se distrajo, aún así empezó a mirar a otro lado. Dice el 29 que él tenía que ir a Jesús. Por lo tanto, mientras su mirada estaba puesta en Jesús, él iba a seguir sobre las aguas. Pero dice, al ver el fuerte viento, al distraerse con los vientos, al distraerse con la oscuridad, al distraerse con las olas, etcétera, comenzó a hundirse. Y dice que empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. El pescador, el que sabía nadar, el que conocía las aguas, de repente tiene miedo. Siempre estuvo en el agua, conoce el agua, pero ¿por qué esta vez tiene tanto miedo? Porque él no iba a llegar donde estaba su maestro. Se sentía quizás fracasado en el camino de saber de que no iba a poder llegar hasta su maestro. Ya cumplió su propósito, o mejor dicho, ya tuvo su milagro. Creo que esa es la frase que se ajusta mejor. Ya tuvo su milagro, ya caminó sobre las aguas, nunca nadie más lo hizo y no hay registro en la historia que alguien más lo haya hecho aparte de Jesús, obviamente, el Dios hecho hombre. Pero Pedro caminó sobre las aguas, sí se hundió todo bien, pero caminó sobre... No, él quería llegar hasta Jesús. La meta era llegar hasta donde estaba Jesús. Y aquí viene lo interesante.
Tu milagro siempre te tiene que conducir a Jesús. Tu milagro siempre te tiene que conducir a Jesús. El milagro no era caminar sobre las aguas. El milagro era llegar donde estaba Jesús. Ese era el verdadero milagro. Cuando entendemos que se trata de Jesús, que se trata de Él, que ese es el centro de todo. Con milagros o sin milagros, vas a estar en el lugar correcto y en el enfoque correcto. Con milagros o sin milagros, que tu meta sea llegar hasta Jesús y que sea la voz de Jesús guiándote, aún en la penumbra de las noches, aún en la penumbra, aún en la oscuridad, la voz de Jesús va a estar ahí. La cuestión es, ¿te animás a salir de la barca? ¿Te animás a ir donde estaba Jesús? Pedro empezó a hundirse. Y aquí acontece algo interesante. El que tenía que ir a la meta viene a él. Porque se estaba hundiendo Pedro y Jesús se acerca a él. Finalmente se cumple. Se encontró con su maestro. No en la barca, no en tierra firme, sobre el agua. Jesús le vuelve a levantar a Pedro a su nivel. Le vuelve a levantar a Pedro y le vuelve a otorgar el milagro de estar parado sobre las aguas. Y se encuentra, imagínense la escena, Jesús y Pedro sobre el agua. Se encuentra. Y le dice Jesús, versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, le levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, Pedro se animó a dar el paso, caminó, se tropezó, por decirlo de una manera, se hundió, se distrajo, se desconcentró, se desenfocó, perdió la mirada, perdió el enfoque, se dejó llevar, miró lo que no tenía que mirar, se empezó a hundir, Jesús vino a su rescate. Y los otros y sus compañeros, ninguno era novato, ninguno podía, de lo que estaban ahí, podía decir, no, yo no conozco a Jesús, no sé si es para mí. Ah, no, eso es Pedro, es solamente para Pedro, total. Él es el que conoce las aguas, el que conoce todas estas cuestiones. Cualquiera de lo que, cualquiera de lo que estaba ahí, de hecho, todos podían haber hecho lo que hizo Pedro, pero uno solo se animó. Y quedó en los registros, quedó en la historia y se ganó. Le costó, pero se ganó el milagro, se encontró con su maestro. Y los otros, ¿qué hicieron? Fueron simples espectadores de alguien que sí se animó. Entonces, ¿somos de los que nos animamos a salir de la barca o nos quedamos con los otros? Jesús es el mismo, la tormenta es para todos la misma, la barca es para todo el mismo, la noche es para toda la misma, las situaciones son las mismas. Jesús es el mismo. La palabra que Jesús le dio a Pedro era para todos, pero uno se animó a pedir, uno se animó a andar y ese uno se encontró con Jesús y tuvo su milagro. Tuvo público, tuvo espectadores, pudiendo tener todo lo que estaban con él la oportunidad, solamente Pedro se animó. Entonces, Pedro, o somos Pedro, o somos los que nos quedamos como espectadores viendo cómo otros caminan sobre las aguas. O somos de este samaritano que recibimos el milagro y volvemos y marcamos la diferencia con un corazón agradecido, glorificando a Dios y recibimos la recompensa, la palabra adicional de Jesús porque nos las ganamos. Tu fe te ha salvado. ¿Dónde está la diferencia? En la acción de fe que tomes en tu vida, en cualquiera de las circunstancias en donde te encuentres. En cualquier situación que te encuentres, ¿qué haces en esa circunstancia? ¿Sos como Pedro? ¿Sos como los otros que se quedan en la barca? ¿Sos de los 9 leprosos sanados? ¿O sos de ese uno que marca la diferencia? 12 espías envía Moisés a la tierra prometida.
Vienen los 12. Dos de ellos dan un reporte, 10 de ellos dan otro reporte. En otra prédica les voy a hablar de esto que es fascinante también, pero marcaron la diferencia. De los 12, ¿quiénes recibieron la recompensa? Vos conocés la historia. Solo Josué y Caleb. Arriesgaron su vida, sí. Casi murieron apedreados, literalmente. Si no fuese porque Dios apareció en una nube, ellos hubiesen muerto apedreados con Moisés. Pero marcaron la diferencia. Arriesgaron su vida, pero su fe estaba primero. Entonces, el año 2025 el año 2025 te tiene que encontrar tomando acciones de fe, marcando la diferencia y haciendo práctica la palabra que Dios te haya dado en cualquier circunstancia o cualquier situación de tu vida. Te animo a que seas no de los otros, no de los que miran desde afuera, sino de los que se animan a poner el pie en el agua y caminar sobre las aguas. Tiene que haber una palabra, Dios te va a dar. Necesitas una palabra para alguna situación en tu vida en la cual necesitas evidentemente caminar sobre esa situación, caminar sobre las aguas. Jesús te la puede dar, pero tenés que pedirle, tenés que buscar la palabra, pero sobre todo tenés que ser como Pedro, dar el paso sobre las aguas. Realmente cuando yo leo estas historias me fascinan porque veo cómo la palabra siempre es la misma, pero la actitud que nosotros tenemos marca la diferencia. Y cierro con esto. En un país moderno, una gran empresa estaba a punto de expandirse hacia un mercado desconocido. El director general reunió a su equipo más confiable, dos expertos con años de experiencia en análisis de mercado. Les dio una misión clara. Vayan, investiguen y tráiganme un informe detallado. Necesitamos saber si vale la pena entrar en ese mercado. Durante semanas, los dos expertos recorrieron el territorio, vieron de todo, oportunidades emocionantes, desafíos gigantes, competidores fuertes. Al regresar, el equipo presentó sus hallazgos al director y a los demás empleados de la empresa. 10 de ellos tomaron la palabra primero, con gráficos, estadísticas y con un tono sombrío, dijeron, es imposible. El mercado competitivo, los costos muy altos y los riesgos inmensos. Si lo intentamos, de seguro fracasamos. La sala se llenó de murmullos. Los empleados empezaron a sentir miedo y algunos incluso comenzaron a cuestionar por qué habían considerado expandirse. Luego, los otros dos expertos se levantaron. Uno de ellos dijo con voz firme, pero llena de convicción. Sí, es verdad, es desafiante, pero tenemos un enorme potencial. El mercado está lleno de oportunidades valientes. Podemos lograrlo. Es una tierra rica para cosechar, pero debemos dejar de enfocarnos en los obstáculos, sino creer en nuestras capacidades. La tensión en la sala era palpable. Los empleados tenían que decidir si confiar en el miedo de los 10 o en la visión esperanzadora de los otros dos. Al final, el director tomó la palabra. No dejaremos que el miedo nos paralice, vamos a entrar en este mercado. Meses después, la expansión resultó ser un éxito rotundo. Los desafíos eran reales, ciertamente, pero no insuperables. La empresa prosperó más allá de lo que habían imaginado. Esta es la reflexión. A menudo en la vida enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre la voz del miedo y la voz de la fe, entre quedarnos en la barca o caminar sobre las aguas. 10 expertos no mintieron, pero su visión estaba limitada por lo que les asustaba. Los otros dos vieron más allá de los obstáculos y se enfocaron en el potencial. Esta historia, por supuesto que ya la habrás identificado, nos recuerda el relato bíblico de los dos espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. Solo Josué y Caleb confiaron en que con fe y determinación el pueblo podía conquistar lo que era o lo que parecía imposible. Hoy, como entonces, la elección sigue siendo nuestra. ¿Nos quedamos como espectadores o damos el paso para conquistar nuestra tierra prometida? Entonces, la reflexión es bien puntual. ¿Nos quedamos de este lado
o somos de los otros? Jesús, dice la Biblia, una de las historias interesantes de Jesús, por ejemplo, es cuando se transfigura. No se van todos con él, solamente 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y quizá no otra predica hablemos de por qué estos 3. A lo que voy nada más es de que quienes siempre están cerca de Jesús van a ser sus íntimos, no sus preferidos. Jesús no tiene preferidos, los íntimos, los que siempre buscan que Jesús les cambie la vida y que haga cosas extraordinarias en su vida. Vos y yo tenemos que ser de eso, de los que no buscamos los milagros ordinarios, sino los milagros extraordinarios. El libro de Hechos dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Entonces yo digo, a ver, quiere decir que había milagro ordinario, extraordinario, hay una diferencia ahí, pero dice, extraordinario eran los milagros que hacía Jesús, Dios, a través de Pablo. Entonces siempre hay una clara diferenciación entre aquellos que buscan más, entonces Dios les va a dar. Sé de esos que buscan más. Espero que este mensaje, así como a mí me desafía, a vos te haya desafiado también. Y nuevamente, gracias por escuchar y estar atento a esta palabra. Híjole, gracias Cristian. Como siempre, un placer, un privilegio tenerte con nosotros y por lo visto sirvió el ayuno, che, porque cierre espectacular, magistral. Gloria a Dios, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro mucho en serio. Súper. Bueno, ¿te parece, Cristian, si te puedo pedir un último favor y hacemos una oración de cierre así general por el Claro, año, por lo que se viene y por lo que Dios ponga en tu corazón? por supuesto, claro que sí, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos, nos has perdonado, nos has salvado, nos has rescatado. Señor, tu amor por nosotros, aun cuando nosotros no te amábamos y no te conocíamos, tú nos amaste primero. Y Señor, en nuestro día a día vemos tu amor, vemos tu gracia y es lo que nos sostiene. Y Señor, en este año 2024 tu amor nos ha sostenido, tu gracia nos ha sostenido y estamos muy agradecidos, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón por tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles y duros que hayamos atravesado, tu trono seguía en el mismo lugar y tú seguías siendo Dios. Nada cambió, Señor. Tú sigues siendo Dios. Y si hoy estamos aquí, es por tu amor, por tu pura gracia y tu magnífica fidelidad. Señor, te honramos en este día, te agradecemos, Señor, y no tenemos más que gratitud en el corazón porque hasta aquí has sido bueno con nosotros y nos has acompañado. Y Señor, te pedimos que todo lo que hayamos aprendido en este año 2024 pueda, Señor, permitirnos a nosotros haber crecido, haber madurado y sobre todo poner en práctica, Señor, y poder caminar y llegar, como dice tu palabra, a esa meta tan gloriosa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, a Jesucristo. Señor, que podamos crecer cada día más como Cristo, cada día más como Jesús. Gracias, Papá Dios, y gracias por tu Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda y nos acompaña. Y Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, donde estén mis hermanos ahora conectados, allí donde están orando conmigo ahora, llegue tu Espíritu Santo, Señor, como un bálsamo sobre sus vidas. Y Señor, si hay alguien que está cansado, desanimado, angustiado, Señor, que tú puedas cambiar la tristeza en gozo. Si hay alguien que está enfermo, reciba sanidad divina, milagrosa y poderosa en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, todos ellos reciban, Señor,
el cumplimiento de tus promesas y tus propósitos en su vida. Y Señor, que tu palabra se haga carne, que tu palabra sea viva en sus vidas todos los días, que su boca se llene de alabanza. Y Señor, que se cumpla lo que dice el Salmo 1. Señor, que ellos están plantados junto a corrientes de agua. Y Señor, que ellos dan fruto todo el tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen prospera. Y yo declaro que ellos son jóvenes que aman tu palabra, enamorados de Jesús, que predican tu palabra, que llevan el reino de Dios. Y Señor, gracias Padre Celestial, porque ellos son la antorcha, la luz que este mundo necesita en este siglo. Y Señor, yo te pido que lo hagas fuertes a cada uno de ellos, que estés con ellos en sus batallas, que fortalezca la armadura que les has dado, que aumente su fe. Y Señor, que ellos siempre lleven sin temor, sin vergüenza, y Señor, seguros y confiados el estandarte de Jesucristo en sus vidas, en sus acciones, en sus conductas, y que esta comunidad Lux siga creciendo, se sigan añadiendo, así como el libro de los Hechos nos muestra, Señor, que se añadían y se añadían y se añadían, Señor, las personas que habían de ser salvos, así también esta comunidad siga creciendo, y de todas las partes del mundo, de cada rincón del mundo, del planeta, se conecten, Señor, a esta comunidad y siga creciendo, y que tu palabra y la persona de Cristo sean honrados siempre. Señor, bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo sus proyectos, su emprendimiento, todas las metas, Señor, que ellos están trazando. Señor, yo declaro que en el nombre de Jesús, esta Nochebuena, Señor, en su familia va a haber reconciliación, va a haber sanidad, va a haber paz, va a haber comunión. Tu reino se establece en sus hogares, en sus corazones. Yo te pido que haya perdón, Señor, que haya reconciliación en las familias. Señor, que en el nombre de Jesús se cierre este año 2024, Señor, con sanidad, con restauración en los corazones y en las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, el 2025 nos espera cual tierra prometida, Señor, que fluye leche y miel. Será un año glorioso, un año victorioso, un año donde vamos a ver, Señor, la cosecha de todo lo que hayamos estado sembrando, porque tú eres fiel. Señor, lo que tú prometiste lo cumples y tú serás fiel en completar la obra que empezaste en cada uno de nosotros, en nuestras iglesias y en nuestras naciones. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les amo y les agradezco muchísimo. Gracias, Cris. Feliz con ustedes, gracias, en serio. Que se cumpla cada palabra y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto. Si Cristo no viene antes, si no nos encontramos ya allá, arriba. Amén, amén, amén. Por un año donde no seamos los otros, por sobre todas las cosas, que sea un año lleno de bendiciones, lleno de milagros, pero así también lleno de recompensas, pero aquellas recompensas que realmente perduran para la Exactamente. eternidad. Así mismo, Alan. Gracias. Amén y amén. Así va a ser. Bueno, gente, continuamos con nuestro programa que tenemos. Antes, Cristian, muchas gracias. Por ahí están dejando comentarios de gratitud. Por favor, recíbelos con mucho cariño y una Gracias. bendición volver a tenerte. De verdad, gracias por esta palabra que lo necesitamos escuchar nuevamente y de mucha bendición. Muchas gracias. Amén. Y Gracias. seguimos. Entonces, voy a dejar a Joana, que tiene un tiempito especial. No se vayan, por favor, queremos honrarlos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal estamos? Por lo menos hay un mensaje así feliz, contentos. No, sí. Bueno, qué gusto ver algunos nombres que ya no estaba viendo. Qué interesante.
encontrar por acá una personita, por ejemplo, el amante. ¿Quién es el amante? Identifícate. Bueno, chicos, como ustedes saben, cada año nosotros tendemos a hacer ciertas nominaciones. En este caso, voy a decir una palabra en guaraní que se dice una reunión carapé tuvimos, o sea, una reunión pequeña puede ser o baja, Alan, ¿verdad? En español, o sea, la palabra es carapé, bajo, chico, una reunión pequeña donde estuvimos analizando con jurados que estuvieron estos 365 días controlando, mirando cada mensaje, ¿no? Estuvieron como espías por ahí y viendo en qué área o en qué nominación, por ejemplo, le ponemos a Heidi. Entonces yo les voy a decir a ustedes, qué lindo verte, Heidi. Hola. Entonces yo le voy a decir las categorías que tuvimos este año. Ténganme paciencia, ¿sí? Ténganme paciencia, entonces vamos a ver cuáles son las categorías. Tenemos nominaciones como por ejemplo en la categoría de tiro teclado, de las personas que estuvieron todo el año así escribiendo, estuvieron activas, movimiento full en Discord, de repente le veías en más 30, después le veías en uno de los hilos, tanto meme, ¿verdad? La parte de poemas y compañía. Entonces hay ciertas nominaciones. También tenemos a los que son Zoom vivientes, gente, aunque usted no lo crea. Yo llegué a faltar muchas veces, pero las personas que fueron nominadas, ni una vez, yo creo que ninguna vez, Adita, llegaron a faltar, ¿verdad? Capaz una, no sé, una de estos 365 días, pero es impresionante de que hay gente que fueron fieles. Después tenemos a la gente del hilo de meme, las personas súper espontáneas, las personas súper simpáticas, los que son maestros del trabajo, los ninja, ¿verdad? Nunca eso falta. Están ahí 24/7 por lo que hacemos, pero de repente le sale un hola y de repente no, ¿verdad? Y decimos, ah, mira un poco, ¿verdad? Nos está controlando, sabe todo lo que nosotros hacemos. Entonces, voy a dejar de hablar y voy a hacer mi presentación. Ténganme paciencia. Ya presenté, Pico. Parece que hace mucho ya no hago presentaciones, perdón. Che, yo veo muy callado acá la gente. Ni un nada. Me preocupa. Les da pena todavía, Joa. Me preocupa. Vamos a hacer pantalla completa. Espera. ¿Le sale la presentación? No, ¿sí? No, no sale. Bien. Espérenme. ¿Cómo estás compartiendo? Ahora voy a ver. Ah, déjenme, ténganme paciencia. Ver. Mientras que me tienen paciencia, algunos ya están durmiendo, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Ahora sí, ¿me avisan? ¿Sí ven? Sí se ve. Eso. Bueno, creo que es la tercera edición, si no me equivoco, que estamos haciendo esto y veamos si algunas personas recuperaron
¿Supuesto o perdieron? Y empezamos con el primerito de los primeritos. En este caso es, ¿quién es la persona que es tiro teclado? Y así sucesivamente. Y la personita que es tiro teclado, le vemos ahí a la chica Noelia, que estuvo 365 días realmente escribiendo, moviendo un poco. Entonces, Noelia no está, ¿verdad? Noelia no está hoy en día, pero le vamos a estar enviando también ahí por la comunidad, ¿no está, verdad? Ya se salió, pero sí estaba hace unos minutos. Hace unos minutos, bueno, se perdió. Esto tenía gente, esto tenía audio, pero ahora me doy cuenta que tenía que compartir de otra forma. Pero vamos a seguir. El segundo premio es para las personas o para la personita que es el Zoom viviente y veamos quién sería. Y ahí le vemos a Zaira. Zaira, creo que sí, yo te vi a vos por ahí. Zaira, que estuvo fielmente en los Zoom. Te podemos preguntarle a Zaira uno de los devocionales, uno de los libros que estuvimos hablando. Probablemente Zaira sí va a poder respondernos de qué se estuvo hablando. Seguidamente vemos al señor o a la señora Meme y veamos quién es. ¿Quién es este año? Y ahí le vemos a Jocabet. Jocabet, creo que te vi también en el Zoom ahora. Jocabet, arrasaste. Según los jurados, dice que arrasaste en cuanto a memes, ¿verdad? Vemos también al señor espontáneo, Como cada año. Martín, como Como cada cada- año, Martín, que con su ocurrencia, no sé qué hace, pero realmente siempre nos hace reír. Segundo, vemos a la mi simpatía Esmeralda. Esmeralda, no sé si estás por ahí, pero avísenle a Esmeralda que salió ganadora de mi simpatía. Avanzamos y vemos otro puesto a la maestra del trabajo, Mari. Mari es impresionante. Vos entras, hace rato estaba entrando en el chat de los hilos y vos encontrás ahí a Mari, ¿verdad? Con su sello personal. Entonces avísenle a Mari que salió ganadora de lo que nosotros conocemos como maestra del trabajo. Veamos otra categoría, ninja fiel. Heidi, Heidi, te nominaron como ninja fiel. Eso quiere decir de que Heidi, aunque no esté como en este caso Noelia con su teclado, ella no se pierde de cosas, ¿sí? O es mentira, Heidi. No, ¿verdad? Ok, ahí va a hablar Heidi. Siempre estás pendiente, ¿verdad? Sí. Ok, veamos otra categoría, gente, y en este caso vemos a la persona guerrera, nuestra guerrera en oración, Pili de Colombia. Pili no estuvo hoy, pero Pili salió en este caso como una guerrera, la persona que siempre está conectada en las oraciones que tienen los días miércoles, ¿verdad, Adita? Los martes, sí, A los martes. Ahí está Pili, presente. Aquí estoy, sí, ya entré. Ah, Pili, te Gracias. ganaste una categoría, Pili. Ay, gracias. Estabas compitiendo contra mí, Pili. Muy bien, felicidades, Pili. Que Dios Gracias. recompense todo lo que haces cada martes, que realmente tus oraciones tienen efecto. Ah, Y por último, que yo no pude creer que vi por ahí entre por qué le nominan al señor poeta romántico Fer. Creo que él no está, pero tuve que entrar a mirar en poemas. Sí está, ¿Sí? es el amante, sí, ahí. Ah, ok. Vos sabés que tuve que mirar, entrar y veo que Fer es constante, lanza frases, poemas.
sea, todos nosotros dejamos de hacerlo, pero él creo que sigue manteniendo año tras año ese puesto y tiene bien merecido. Entonces, un aplauso para las personas que tuvieron estas nominaciones. Voy a hacer un screen y voy a estar enviando en los grupos para que puedan alzar donde ustedes quieran en cuanto a, no sé, en sus redes sociales. Adita. No, muchas felicidades a todos. Muchas felicidades de verdad, especialmente la gente que está siempre atenta en Discord, ¿no? Ahí a Heidi saludando, Esmeralda también está siempre presente por ahí, aunque a veces desaparecen, pero siempre están presentes. Joca por hacernos reír, ¿no? Con esos memes. No, no está Charles, pero también Charlesito nos acompaña en el chat y les quiero agradecer infinitamente su dedicación. Eh, la verdad es que en los últimos meses yo he estado un poquito ahí ausente en algunas cosas, pero los leo, ¿eh? Los leo. Sí, cuando llego ahí, aunque sea cansadita, los leo y digo, Dios, gracias por hacernos reír, por estar, por bendecirnos, por sus oraciones, por esos devocionales de la mañana, de verdad, esa palabra. Gracias, gracias por compartirlo. Vane también siempre está mandando. Y Sai, porque Sai, Ann, ellas están en el Zoom, nos acompañan. Tal vez no están tanto en Discord, pero sí en los Zoom, ¿no? Esthercita, que a pesar de los horarios, en ocasiones nos acompaña. Pili, el equipo Nat, bueno, ya no está Nat, algunos tuvieron que salir, ya es tarde, pero están con el apoyo de las oraciones los martes. De verdad, gracias a todos por su amor, por esta bendición de tenerlos. Vivi y Gis están trabajando en reto con las chicas también. De verdad, gracias a todos por ser parte de este equipo. Andy que hoy se conectó, gracias. Y especialmente también al equipo, quiero hacer un agradecimiento especial a Joana, a Alan, a Vane, a Martín y a Natalia, porque ellos son el equipo que hace posible los Zoom cada viernes. Yo sé que aún con las miles de ocupaciones, ellos tienen ese tiempo, ¿no? Para estar con nosotros y poder brindar esto, los invitados, todo. De verdad, esto no sería posible si ellos no estuviesen comprometidos con la comunidad, primeramente con Dios, y es el amor a ustedes el que nos motiva. Entonces, gracias, de verdad, felices fiestas, que tengan una hermosa cena con su familia, que Cristo les abrace, que tengan un bonito tiempo, un año maravilloso. Este es nuestro último viernes. Nos conectamos hasta el próximo, primero Dios, hasta el próximo 10 de enero. Estaremos por ahí viendo. Gracias, Joca, por compartirnos por compartirnos en la cámara. Eh, muchas gracias por estar y nos vemos el 10 de enero, primero Dios, regresamos. Pasen bonitas vacaciones. Si alguien quiere participar, hacer algo en el talk o quiera ver una película, lo que quiera, lo puede hacer. Ya no está nada ahorita sí. No es como que tengan que pedir permiso, nada, ustedes lo quieren hacer, adelante, no hay problema. Y bueno, este es nuestro último viernes. Páselo genial. Gracias a todos. Y quería ver también,